Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. El invitado de hoy no necesita presentación, ha estado aquí en este canal durante 7 u 8 diferentes episodios y de hecho es el protagonista, el director, el realizador y el principal instigador de la serie Historia de la Profesión Militar, basada en su libro que, como saben ustedes, tuvieron la oportunidad de adquirir prácticamente escribiéndole a él y él se encargaba de mandar los ejemplares. Historia de la Profesión Militar es quizá uno de los manuales de consulta más importantes para todos aquellos que quieren empezar en el estudio de la historia militar. Hoy viene a hablarnos de la batalla de Pavía. También nos contó la historia de los suboficiales y hoy viene un poco en un concepto distinto, algo más divulgativo, algo más, un tema menos académico quizás, ¿no? Menos encorsetado, porque nos viene a hablar de los combates que tuvieron lugar en el siglo XVI, en esa batalla tan famosa, que sin duda ha pasado a la historia porque fue una de las victorias más importantes del ejército español, en aquel momento de los tercios españoles. Así que, Fernando, ¿cómo estamos? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Joaquín. Encantado de estar aquí de nuevo en tu canal. Para mí la verdad es que es un privilegio poder difundir a tus oyentes que son fieles, me consta, y buenos amantes de la historia militar, de la verdadera historia militar, sin mitos y leyendas que la adornen. Bueno, pues hoy vienes a hablarnos de la batalla de Pavía. ¿Por qué de la batalla de Pavía? Pues por un motivo fundamental, y es que el día 24 de febrero se cumple el 5º centenario de esta batalla. Sobre la batalla se han escrito miles de libros, se han hecho muchas obras de arte, pero yo voy a darle un toque completamente diferente. Como ya me conoces, sabes que me gusta ir a algo que sea desconocido. Y yo no voy a hablar tanto de la batalla, que hay otros divulgadores que tú bien conoces, por ejemplo, como Hugo Cañete, que es experto en batallas. David Nieva tiene una videoconferencia sobre Pavía bastante interesante. Pero yo vengo a hablar del tercio que participó en Pavía y es una unidad de la que nadie ha escuchado hablar hasta ahora. Y cuando terminemos la presentación espero que todos tus fieles seguidores de tu canal tengan claro cuál fue la verdadera historia de esa unidad tan conocida por lo que hizo y tan desconocida por quién era. Bueno, pues vamos adelante, ¿no? Vamos a hablar del tercio de Pavía y de la batalla de Pavía, que como dices bien, va a cumplir su 5º aniversario en unos días, apenas en unos días. Así que adelante, Fernando, y somos todo oídos y todo ojos. Pues muchas gracias, Joaquín. Con esa imagen capturada de uno de los tapices de Pavía, quizás es la fuente iconográfica más conocida sobre esta batalla, vamos a comenzar. Yo he articulado mi charla en 3 partes que coinciden con el antes, el durante y el después de la batalla. Para conocer los antecedentes nos vamos a remontar al mismo día de la batalla de Pavía, el 24 de febrero, pero de un cuarto de siglo antes, en 1500, cuando nació en un pueblo de Bélgica llamado Gante, muy cerca de donde tú vives ahora, el futuro emperador Carlos I. Un personaje que ese año básicamente no era nada en el mundo europeo de la diplomacia, pero que pocos años después, apenas 6 años después, cuando murió su padre Felipe, de manera tan trágica como inesperada, se convirtió en el heredero de un vasto imperio que vamos a desglosar porque es fundamental para entender lo que pasó en esta batalla. De su abuela materna, Isabel I, heredó los reinos de Castilla y León, junto con los de Granada y Navarra, que habían sido conquistados por ella Granada y por su esposo Navarra. De Fernando el Católico heredó el reino de Aragón junto con sus dominios adjuntos, ¿no? de Cataluña, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña y de Sicilia. De su abuela María heredó el ducado de Borgoña y las 17 provincias de los Países Bajos, en las que se incluía tanto lo que es la actual Bélgica y Luxemburgo como las provincias, las provincias del norte de los Países Bajos, más conocidos coloquialmente por Holanda.
De su abuelo Maximiliano heredó el archiducado de Austria, el condado del Tirol y, lo más importante, el privilegio de poder ser elegido emperador de Alemania. Como vemos, todos estos dominios de los Habsburgo rodeaban a Francia, que era la principal potencia demográfica, económica y militar de aquella época, aunque se había realmente reunificado muy pocos años antes, tras la Guerra de los 100 años. Al estar rodeada de enemigos, a Francia no le quedó más remedio que intentar expandirse al único territorio posible, a Nápoles, de donde resultó Carlos VIII fue expulsado de Nápoles por el Gran Capitán, que reunificó de esta forma el antiguo reino normando de las dos Sicilias, que durante un periodo había sido francés, entre comillas, porque había pasado la casa de Anjou. Una vez expulsado de Nápoles, los franceses optaron por expandirse a Lombardía, concretamente el Ducado de Milán. Y para ello utilizaron como mercenarios a los suizos, que se acababan de independizar en 1475 de Carlos el Temerario, duque de Borgoña, y en 1499, en la Guerra Sueva, se habían conseguido independizar también del emperador de Alemania, aunque de iure seguían perteneciendo al Sacro Imperio, como vemos ahí, algo que también ocurría con Lombardía. Pues bien, todos estos territorios eran los que estaban enfrentados ese año en los que el ejército imperial, con todos esos territorios que vemos ahí, y el ejército francés con el suizo como aliado, son los dos contendientes que veremos en la batalla de Pavía. En la Primera Guerra Italiana, el Gran Capitán marchó a Italia, a Nápoles, incluso antes de recibir este apodo, con una hueste de tipo feudal, exactamente igual que la que los reyes católicos habían empleado en la conquista de Granada, compuesta por un conjunto heterogéneo de unidades, fundamentalmente de caballería, como eran las órdenes militares, las mesnadas de los señores feudales, las guardas reales, y las milicias concejiles aportaban sobre todo peones, que venía a ser el combatiente de a pie de aquella época. El peón es el nombre que recibía el soldado de a pie desde la época de los romanos. Los romanos no tenían infantes, tenían peones, en latín pedites. Pues esto seguía siendo así en la época de la primera campaña italiana. En cambio, en la segunda, el Gran Capitán marchó a Nápoles ya al mando del primer ejército español propiamente dicho. Ya no era una hueste, sino un ejército, compuesto fundamentalmente por soldados profesionales, incluidos los infantes. Ya no eran peones, sino infantes, que se diferenciaban en lo siguiente. Mientras que el peón solía ser un campesino o un artesano levado a la fuerza para combatir en una única campaña y acabada esta volvía a sus tierras a su trabajo para que la guerra produjera el impacto mínimo en la economía, que era de subsistencia, el infante va a ser un soldado profesional que va a combatir no en orden abierto como el peón, como en Breja o en el Reino de los Cielos, sino en orden cerrado, que es la característica de los tercios, armado fundamentalmente con armas diseñadas expresamente para la guerra, no ya con el venabro o el arco o el puñal que utilizaba el peón para combatir, sino con una alabarda, con una espingarda o con una ballesta. Estos infantes se encuadraron por primera vez en compañías en esta campaña de 1500, pero en 1503 recibieron el nombre de infantes y en 1504 también por primera vez estas compañías de infantes se agruparon en coronelías, al mando de Alonso de la Rosa y de García Osorio. Como novedad de la Tercera Guerra Italiana se produjo un acontecimiento fundamental, tendría una importancia fundamental. La creación del maestre de campo, que va a ser el jefe de los tercios. Solo que en esta época no lo era todavía. Era un ayudante del coronel que se responsabilizaba de la disciplina y de la justicia. Es decir, él tenía bajo sus órdenes directas a un auditor, a un alguacil, a un verdugo, a un carcelero, a un barrachel y a unos policías militares que siempre iban a caballo. Y con ellos se dedicaba a perseguir a los delincuentes tanto de su tercio como de los alrededores. Este oficio, bueno, en aquella época no se puede hablar todavía de empleos, este oficio de maestre de campo con el tiempo acabará siendo el jefe del tercio, pero en esta época no lo era el ayudante del coronel. Cuando comienza la Cuarta Guerra Italiana, en el año 1521, el emperador ordena a Próspero Colonna que movilice a la caballería de Nápoles y que reclute 4.000 nuevos infantes de los que desde la época del Gran Capitán y de la tercera campaña italiana se habían quedado dispersos por Italia.
En el momento en que se arbolaba bandera y se tocaba el tambor, todos los españoles de Italia acudían prestos a enrolarse de nuevo porque era su forma de ganarse la vida. Cuando no lo hacían así, tenían que ser contratados como mercenarios por otras repúblicas, ¿no? Por Roma o por Florencia, por Venecia. Próspero Colonna moviliza 4.000 infantes que van a llevar como coronel a Juan de Urbina. Pero curiosamente Juan de Urbina aparece en los documentos del año 1521 como coronel, pero a partir del año 1522 aparece como maestre de campo, lo cual parece que sea como si se hubiera degradado. ¿Vale? Es un tema que todavía no tengo muy bien estudiado, pero no entiendo muy bien por qué. Parece que ascendiera a maestre de campo de la caballería, que es, digamos, un escalón superior. Él podía ser coronel de infantería, que era un cargo por encima de capitán, pero al ascender a maestre de campo de la caballería, digamos que cobraba más, ¿eh? Y por eso se produce ese ascenso, ¿no? Eso es un tema que ya te digo que todavía estoy estudiando porque yo no lo conocía hasta hace apenas unos meses. Cuando comienza la Cuarta Guerra Italiana en 1521, el emperador Carlos ordena a Próspero Colonna que saque de Nápoles a la caballería que se había quedado allí desde los tiempos del Gran Capitán y que reclute 4.000 infantes nuevos, entre los cuales van a haber muchos veteranos, por supuesto, del Gran Capitán, porque todos estos infantes, cuando acababa una campaña, se quedaban dispersos por Italia, eran reformados, las compañías se disolvían, pero los infantes se quedaban por Italia buscándose la vida. Algunos eran contratados como mercenarios por Florencia, por Venecia o incluso por la propia Roma. ¿Vale? Y lo que hace Próspero Colonna, y concretamente el marqués de Pescara, que era el capitán general de la infantería, es reclutar 4.000 soldados nuevos de infantería para acompañar a esa caballería napolitana hasta Bolonia. Y en Bolonia se reúnen con el ejército del Papa y con el ejército del duque de Florencia, que en aquella época era aliado nuestro. Y juntos consiguen expugnar la fortaleza de Parma, donde se habían encastillado los franceses, y luego los echan de Lecco, para finalmente moverse a la Bicoca, que es donde plantan batalla campal. Es el primer enfrentamiento entre el ejército imperial y el francés en esta guerra. Allí en Bicoca se enfrentan 17.500 españoles junto con sus aliados milaneses y alemanes y 22.300 franceses con sus aliados venecianos y suizos. Como vemos, la superioridad numérica estaba de parte de Francia. Sin embargo, la batalla la perdieron. Fue muy corta. Básicamente consistió en una carga de la caballería francesa por el flanco izquierdo, al mando de Lescun, intentando rodear la colina donde estaban situados los atrincherados, los imperiales. Pero la caballería del duque de Milán y la española de Antonio de Leiva les cortan el paso. Mientras que esto sucedía, la artillería francesa estaba haciendo fuego sobre el campo imperial, sobre la colina, y de forma que no les dejaba a los soldados que se levantaran del suelo. Les causa algunas muertes, de las que luego hablaremos. Pero de repente tienen que hacer alto el fuego porque los suizos, sin esperar las órdenes del general Lautrec, se lanzan colina arriba, intentando demostrar por qué eran considerados en esta época la mejor infantería de toda Europa. Esto obliga a la artillería, como digo, a hacer alto el fuego y, aprovechando que ya nadie les está disparando desde las filas francesas, los españoles salen de las trincheras y barren con sus arcabuces y sus escopetas a toda la infantería, a los piqueros y alabarderos suizos que están cargando colina arriba. Los pocos que consiguen llegar a lo alto de la colina se encuentran con el muro de los lascanetes alemanes y son igualmente rechazados. Esto causa un profundo impacto en el general Lautrec, que no se esperaba que sus mercenarios suizos fueran destrozados de forma tan rápida y tan contundente, con lo cual da la batalla por perdida y ordena la retirada. Los españoles intentan salir en su persecución, pero Próspero Colonna, que pecaba de demasiado prudente, se lo impide. Cuenta la leyenda que en esta batalla solamente murió un español debido a la coz de una mula. Me imagino que tú lo habrás escuchado. De ahí viene que se considere Bicoca a algo que se consigue sin esfuerzo. Pero no es cierto. Esto es otra leyenda urbana como otras tantas que rodean a los tercios. En realidad, si hacemos caso a Martín García de Cereceda, que era un arcabucero que estaba en el ejército imperial en esta batalla, él nos habla de muy poca gente muerta y herida. Muy poca no es uno, y mucho menos ninguno. En realidad, él da el nombre de dos capitanes. Goliciano, que mandaba una compañía de caballería, y Ginés, que manda una de infantería. Solo menciona a dos capitanes porque son lo que en aquella época se consideraban gente de cuenta, la gente que importa. Los soldados no contaban, eran carne de cañón. A Cereceda no le importaba el nombre de los soldados y a sus lectores mucho menos.
Pero Cereceda afirma que murieron 5.000 esguízaros, que es como se ya conocía en aquella época los suizos, y que entre todas las naciones pasaron de 12.000 muertos. Sí hemos visto que los franceses se retiraron antes de entrar en batalla, y por eso Colonna no dejó que los españoles los persiguieran, porque estaban frescos. Podemos suponer que españoles y alemanes murieron bastantes, no solamente estos dos. Sea como fuere, acabada la batalla de la Bicoca, el ejército imperial se dirigió a Génova y le puso asedio. Génova en aquella época era una república que estaba dividida entre dos familias rivales. Los Adornos apoyaban al emperador y los Doria apoyaban al rey de Francia. Las autoridades de Génova se negaron a rendirse, por lo tanto fue sometida al saco. Solo se libraron, como siempre, las propiedades religiosas, porque el rey le cortaba la cabeza al que las profanara, y la honra de las mujeres, que también estaba penado con la muerte. El resto de propiedades fue completamente saqueada. De allí el ejército imperial se movió por todo el Piamonte y Lombardía, expulsando a los franceses de todas las plazas fuertes que habían conquistado. Por ejemplo, Saluso, Vercelli, Milán, Sartirana y Santiago. El procedimiento siempre era el mismo. Los franceses llegaban a una ciudad, la rodeaban con su abrumadora superioridad numérica y sobre todo con su artillería, que era la más poderosa de aquella época. Las autoridades se veían obligados a rendirse y los franceses dejaban ahí una guarnición, más o menos grande en función del tamaño de la ciudad y de las murallas que la defendían. A continuación llegaban los españoles y le ponían sitio. Si la guarnición francesa se rendía antes de que plantaran la batería, es decir, la artillería, podían salir los franceses con sus armas al hombro y sus banderas desplegadas, con toda la honra, a reunirse con su ejército. En caso de que presentaran resistencia y de que la ciudad tuviera que ser tomada al asalto, estaba condenada al saco. Y entonces la guarnición era exterminada. Esto se sucedió en todas esas ciudades que he mencionado, hasta que cruzando el río Sesia a la altura de Romagnano, el caballero Bayardo, que venía a ser como el gran capitán o el campeador de esta época, pero del bando francés, resultó muerto de un arcabuzazo en el pecho por un soldado español. Esto produjo una conmoción en el ejército francés, que no se lo esperaba, y ambos bandos acordaron una tregua para poder repatriar el cadáver. Los españoles intentaron perseguir a los franceses mientras cruzaban los Alpes de regreso a Francia, pero Próspero Colonna se lo impidió, pronunciando esa famosa frase de enemigo que se retira, puente de plata, que seguro que la has escuchado alguna vez, y que algunos autores confunden de sitio. La sitúan en otras batallas, pero fue en esta, porque así consta en las crónicas. La campaña había arruinado a Francisco I y intentó buscar recursos económicos confiscando el feudo del duque de Borbón, con el que ya había tenido alguna rivalidad anterior. Ni corto ni perezoso, se pasó al bando imperial. Acudió a Sartirana, a Santiago, donde se encontraba reunido el ejército imperial, e intentó convencerles de que le apoyasen en una descabellada idea que era invadir Francia, concretamente la Provenza, y poner sitio a Marsella, donde según él tenía muchos seguidores. Pero luego se demostró que esto no era así. El Próspero Colonna había fallecido unos días antes y el ejército estaba al mando del virrey Lannoy, Charles de Lannoy. Y este no se dejó engatusar por Borbón y decidió marchar con la mitad del ejército a Lodi, mientras que el marqués de Pescara acompañaba a Borbón con el resto. El asedio de Marsella fue un fracaso porque, al contrario que esas villas italianas, estaba muy fuertemente protegida por la guarnición francesa y sobre todo estaba protegida por el mar, tanto por la escuadra francesa como por la escuadra genovesa de Andrea Doria. Durante el sitio se produjeron algunos duelos entre los principales capitanes, que están bien relatados en la crónica de Cereceda, pero llegado un momento se tuvo noticia a través de las espías, que en aquella época siempre se pronunciaban en femenino, aunque fueran hombres, de que un nuevo ejército francés había entrado en Lombardía, con el rey Francisco a la cabeza. Los españoles recogieron velas y marcharon a marchas forzadas por la carretera de la costa de nuevo en dirección a Savona, y de allí se internaron en la Lombardía para intentar llegar antes que los franceses, perseguidos por otra de las divisiones francesas. Al llegar a las proximidades de Milán, el rey Francisco cometió el grave error, que le costaría la prisión,
de no poner sitio a Lodi, que era donde se encontraba el ejército, el grueso del ejército imperial, al mando de Lannoy, y prefirió sitiar Pavía, en la cual solamente resistía una pequeña guarnición al mando de Antonio de Leiva. Y así desplegaron los franceses todas sus divisiones de caballería y de infantería, el equivalente a divisiones, puesto que división es un término napoleónico, de esta forma. Los españoles que habían salido de Marsella consiguieron reunirse con Lannoy sin que los franceses les pusieran ningún impedimento, y así quedaron los dos ejércitos. El francés compuesto en esta ocasión por 38.200 soldados, como siempre, de caballería y de infantería de todas las naciones, incluyendo curiosamente una coronelía de 1.000 españoles, al mando de Pedro Vélez de Guevara, al cual el marqués de Pescara le había afrentado quitándole su compañía unos meses antes, y por eso se había pasado al bando francés. Esto tendría una decisiva importancia en la batalla, como luego veremos. De todas formas, como Francisco I no se fiaba mucho de él, puso su coronelía, como vemos ahí, al sur de Pavía, protegiendo el puente cubierto, que todavía sigue en pie, aunque un poco reformado, para evitar que los españoles pudieran escapar de Pavía en dirección sur. El ejército francés estaba al mando del propio Francisco I de Valois, auxiliado por el rey de la Alta Navarra, es decir, la Navarra que está al norte de los Pirineos, lo que hoy se llama ultrapuertos, porque el resto de la Navarra del sur había sido conquistada por el duque de Alba en nombre de Fernando el Católico en 1512. Entre el resto de los generales estaba el almirante Bonivet, el mariscal de la Palisse, el condestable Montmorency, el señor de Florence y el duque de Alençon, que mandaba la retaguardia. Como vemos, la flor y nata de la caballería francesa. El ejército imperial estaba al mando nominal de Carlos de Habsburgo, del emperador, pero no se encontraba ese día allí en el campo de batalla, algo que nunca dejó de arrepentirse. Sí que estuvo, por ejemplo, en otras campañas, como la de Túnez, la de Argel, la de Mühlberg o la del sitio de Metz, pero en esta de Pavía no se encontró, y eso le molestó muchísimo. El mando interino recayó, por tanto, en la máxima autoridad española en Italia, que era el virrey, el representante del emperador, Charles de Lannoy, auxiliado por el duque de Borbón, del que ya hemos hablado, del marqués de Pescara, que era el jefe de la infantería española, Hernando del Arcón, que era el jefe de la caballería, Antonio de Leiva, que ya hemos visto que estaba en Pavía, y George von Frundsberg, que era uno de los 3 coroneles alemanes, pero el ser más antiguo, ejercía, digamos, como coronel general de toda la infantería de esta nación. Las fuerzas imperiales tenían unos 3.000 hombres de caballería y casi 30.000 de infantería. Como ahí faltan los artilleros, pues subirían a más de 30.000. Sin embargo, la cifra de artilleros no está reflejada en las muestras que se le pasó después de la batalla. Vemos que son de varias naciones diferentes, que hay 3 regimientos alemanes, hay un regimiento italiano, hay el equivalente a un regimiento español, a un tercio español, del que luego hablaremos, y diversas compañías, unidades de jinetes, de caballería ligera y pesada. Concretamente, la caballería se dividía en 2 especialidades. La caballería pesada estaba compuesta por hombres de armas, que combatían montando a la brida. A la brida es con las piernas estiradas sobre estribos largos, así apuntando las piernas hacia adelante, para tener mucho apoyo sobre la silla y poder llevar la lanza en ristre, como vemos. Por supuesto, cubiertos de la cabeza a los pies por un arnés de punta en blanco y con un caballo de gran alzada, que se llamaban destreros, protegidos también con bardas, es decir, con una especie de armadura del caballo. En cambio, la caballería ligera montaba a la jineta, que es el nombre que recibe el montar así con las piernas encogidas sobre unos estribos más cortos, para poder maniobrar mejor unos caballos que tenían sangre árabe y por lo tanto eran mucho más ágiles y veloces que los destreros. Este era un tipo de monta que era exclusiva de España en aquella época, porque la habíamos tomado de los nazaríes y de los andaluces. Como vemos, la caballería ligera no estaba armada con lanzón de ristre, sino con una lanza ligera o jabalina, y estos estos jinetes, mejor dicho, se protegían o bien con cota de malla, con una armadura incompleta, y con una adarga, que es ese tipo de escudo con forma de bivalvo. Concretamente, había 14 bandas de ordenanza napolitanas, que eran la caballería pesada del virreinato, aunque como vemos algunos de los capitanes eran españoles, porque llevaban allí desde los tiempos del gran capitán. Había además
7 compañías también de caballería pesada y 5 ligera de las guardas de Castilla, es decir, que se habían movido de España a Lombardía para esta campaña. Había otras 15 compañías de caballos ligeros que habían acompañado a las anteriores al sitio de Marsella, y como vemos por los nombres, la mayoría eran italianos o franceses, porque eran los escoltas del duque de Borbón. Más que los escoltas, los vasallos del duque de Borbón. Y había otras 11 compañías de caballos ligeros, también casi todos italianos, que se habían quedado en Lodi con el virrey Lannoy. Los maestres de campo de la caballería eran Fadrique de Urrías y Juan de Leiva. Como vemos, la caballería también tenía su propio maestre de campo, para velar, como hemos dicho, por la disciplina y por la justicia en esta especialidad. La infantería estaba compuesta por 2 especialidades, solo 2, y esto es muy importante: los lanceros y los tiradores. Los lanceros podían llevar diversas clases de lanzas, por ejemplo, picas, partesanas y alabardas. En esta época no estaba reglamentado. Y de hecho, la mayoría eran picas, pero había todavía muchas alabardas y partesanas, que hasta que en 1538 el marqués del Basto, en una reforma de la que luego hablaremos, las prohibió. Respecto a los tiradores, pues en tiempos de la Gran Capitán eran espingardas, pero en esta época de Pavía ya eran escopetas y arcabuces. Las escopetas estaban en declive y los arcabuces estaban empezando. Pues en este soldado de la izquierda que vemos que lleva la escopeta en la mano, porque la escopeta se tenía que disparar desde la cintura, porque al contrario que este es un arcabuz, no llevaba una llave para picar la mecha, o sea, para aproximar la mecha a la boca de fuego, sino que había que hacerlo con un palo, ¿vale? Con un encendedor. Entonces no se podía apuntar, no se podía disparar la escopeta apuntando como si se podía disparar el arcabuz. Cuando se llegaba al cuerpo a cuerpo, tanto la escopeta o el arcabuz como la pica, pues eran inútiles. Y obviamente los soldados las arrojaban al suelo y se defendían con las armas personales, una daga, una espada o incluso un montante. Pero, y esto es lo importante, el rey nunca pagó a ningún soldado por llevar espada, por llevar montante. Por tanto, es falsa esa leyenda de los rodeleros, de las compañías de rodeleros. No existían las compañías de rodeleros. La espada la llevaban todos los soldados, por definición. Y la rodela la llevaba el que quería cargar con el peso, porque el rey le pagaba por llevar pica o arcabuz. Entre el capitán y los soldados había una serie de oficiales intermedios. En aquella época se llaman oficiales menores, algunos de ellos hoy se llamarían suboficiales, que es un término que en aquella época no existía. El más importante era el alférez, que no llevaba la bandera, sino que era el encargado de custodiarla. Por eso iba protegido de la cabeza a los pies con una armadura, como vemos ahí. El abanderado era un soldado al que el alférez pagaba 3 escudos porque le llevara la bandera. Solo la cogía el alférez en caso de que alguien importante, el capitán general o el rey, le pasara revista al tercio. En ese caso sí, la tomaba. O bien en los asaltos a las murallas, porque uno de las ventajas, que eran los premios que se le daban a los soldados en metálico, por acciones meritorias, se le daba precisamente al alférez que consiguiera ser el primero en poner su bandera en el alto de una torre enemiga, de una muralla enemiga. En ese caso sí que la llamaban los propios alféreces. Pero en una batalla campal, en campo abierto, el alférez iba protegido, como vemos, con su espada, con su rodela, para defender a su bandera. Por debajo del alférez estaba el sargento, que lo vemos ahí representado con una alabarda, aunque no era reglamentaria, podía llevar alabarda o partesana. De hecho, la mayoría de los sargentos preferían la partesana porque era mucho más ligera, sobre todo en lugares estrechos y en un combate muy cerrado. Y por debajo del sargento estaban el pífaro y el tambor, que eran los encargados de transmitir las órdenes mediante la música y de hacer que los soldados marcaran el paso. Porque, como ya he dicho al principio, en esta época se combatía en orden cerrado. Igual que en la época napoleónica. Nada cambió desde esta época hasta entonces. El maestre de campo de la infantería española, durante toda la campaña de Lombardía, era Juan de Urbina, uno de los veteranos del Gran Capitán, que estaba considerado como el mejor soldado de Italia. Había vencido en duelo a varios enemigos y tenía una merecidísima reputación. Pero, según Prudencio Sandoval, que era un cronista del siglo XVII, era un hombre muy dichoso y honrado si no fuera por la mujer. Y es que la mujer, por lo visto, era bastante casquivana y, mientras que él estaba asediando Marsella, le fue infiel con un napolitano. Cuando llegó la escuadra de Nápoles allí a recoger la artillería durante el repliegue de Marsella, informaron a Juan de Urbina de lo que estaba pasando. Este solicitó licencia al marqués de Pescares y fue para Nápoles. Y allí, según Sandoval, se vengó muy bien de ella, matándola con cuantas cosas halló vivas en su casa. Es decir, podemos inferir que no solamente la mató a ella, sino también al crío, al perro, a los criados y si se pusieron a tiro también a sus hijos.
Eso hizo que tuviera problemas con la justicia y que no pudiera encontrarse a tiempo, no pudiera regresar a Lombardía a tiempo de la batalla de Pavía. Por tanto, el marqués de Pescara nombró como maestre de campo interino a Juan de Mercado, que era uno de los capitanes de esta unidad que mandaba Juan de Urbina, y que como ya Urbina ya no era coronel, sino que era maestre de campo, no podemos considerarla una coronelía. Y dado que aún no había recibido el nombre de tercio, que lo veremos al final de la charla de hoy, pues yo lo he llamado a esta agrupación de 36 compañías, prototercio. ¿Vale? Es un nombre mío. Este prototercio, como vemos, tenía 36 compañías y cada una de ellas tenía un número diferente de soldados. Todos ellos tiradores o lanceros, como he dicho al principio. Todas las compañías eran mixtas. 6 de esos capitanes, aparte de Mercado, acabarían mandando sus propios prototercios o tercios. Y hablaremos de ellos a lo largo de la presentación. Concretamente, los que están de azul: Francisco Villaturiel, que era el capitán del cronista Cereceda; Felipe de Cervellón; Juan de Rivera; Juan de Vargas, del que luego hablaremos largo y tendido; Rodrigo de Ripalda y Jerónimo Mendoza. Pues bien, todos estos españoles que habían estado en Marsella, porque esto no se perdía en ninguna campaña, estos no se habían quedado en Lodi, con el virrey, estos habían ido a Marsella, donde había tiros, allí iban los españoles los primeros, habían desaparecido del mapa, digamos, durante la retirada. Los franceses se preguntaban dónde estaban estos españoles que no daban señales de vida. No sabían si estaban en Lodi, si estaban vagando por Lombardía, y en tono medio burlesco clavaron en las puertas de algunas iglesias estos pasquines con esa cartela que decía, que venía a decir que se ofreció una recompensa que pudiera dar señales de vida de los españoles, que como eran unos cobardes, pues estaban desaparecidos desde que se habían retirado, desde que habían pasado por Génova, no se les había vuelto a ver. Como si fuera una de estos paquines del reward del Far West. Los españoles no se tomaron muy bien a broma y decidieron vengarse organizando una encamisada contra la ciudad de Melzo. Una encamisada, como bien sabes, es una operación generalmente nocturna en la que los soldados se vestían con la camisa por encima del jubón o de la armadura para distinguirse unos a otros en la oscuridad. En este caso, Jordi Bru, un magnífico fotógrafo que hace estas fotos impresionantes, pues ha decidido ponerle solamente la camisa porque sería en verano. Pero en realidad la campaña de Pavía fue en invierno y duró mucho que fueran solo con esa camisa. Llevarían debajo, ya te digo, que por lo menos el jubón y probablemente la armadura también, los que pudieran gozar de ella. En Melzo, la ciudad fue tomada por sorpresa al asalto y allí los españoles capturaron a 200 hombres de armas franceses y otros tantos infantes. Y en respuesta a la broma de los franceses, clavaron unos pasquines en las iglesias diciendo: si esto es lo que hemos conseguido yendo en mangas de camisa, ¿qué no haremos cuando nos vistamos con nuestras armaduras y salgamos al campo de batalla? ¿Vale? Bueno, pues con estos chascarrillos transcurría la campaña, los franceses asediando Pavía y los españoles en Lodi, esperando a que se les pagara. Y esto era muy importante. En aquella época los soldados dependían de la paga para comer, pues no tenían ahorros, aunque luego hablaremos un poco más de esto. Y curiosamente, el príncipe de Orange, que llevaba el dinero que le había conseguido reunir el emperador para pagarles, se había embarcado en la escuadra napolitana de Hugo de Moncada y había sido capturados los dos por Andrea Doria. Por lo tanto, el dinero de la paga se perdió. Esto hizo que los alemanes que estaban dentro de Pavía con Antonio de Leiva intentaran amotinarse y su coronel, se llamaba Hohenzollern, intentó pasarse al bando francés y se concertó con algunos generales franceses para pasarse. Pero fue descubierto por una prostituta que avisó a Antonio de Leiva y este invitó a Hohenzollern a cenar una noche y le echó veneno en el vino y lo mató. Para evitar que los alemanes pudieran volver a amotinarse, el marqués de Pescara convenció a los soldados españoles de que le prestaran todo el oro que tuvieran en efectivo, lo que llevaban en las bolsas para la alimentación diaria, y sobre todo las joyas, porque como en aquella época no había cajeros automáticos en los campos de batalla, pues el soldado todo lo que le daban cuando cobraba, que era poco mal y tarde, solía echárselo encima en ropa o en joyas para luego poder revenderla. Era una inversión. Porque si lo que llevaban dinero, se lo podían robar en cualquier momento, ¿no? O peor, se lo gastaba jugando los dados. Entonces, Pescara consiguió reunir todo ese dinero y esas joyas que le prestaron sus infantes españoles, los metió en un cofre y se lo entregó a un capitán que había tenido un duelo con un soldado de su compañía y lo había matado. Y entonces, haciendo ver que había sido expulsado del campo, este capitán llegó a Pavía, donde estaba el coronel Pedro Vélez de Guevara, allí al sur de Pavía, en el campo español,
y le convenció de que él también había desertado. Guevara no tenía dudas para dudar de él porque había llegado noticias de eso, de la riña que había sostenido y del asesinato de su soldado, y por lo tanto lo admitió en su coronelía. Cuando pasaron una semana y ya Guevara ya había perdido la desconfianza, este capitán entregó el cofre a un comerciante milanés que lo introdujo en un tonel de vino y consiguió, en el mercadillo que se hacía los sábados para surtir de víveres a los dos bandos, pues consiguió meterlo en Pavía. Y de esta forma Antonio de Leyva consiguió pagar a sus hombres justo antes de que ya salieran de la ciudad amotinados. Visto que la situación se podía complicar y que en su propio ejército podía haber nuevos motines, los soldados ya estaban famélicos, comían mal, era invierno, un invierno muy duro además. Lannoy ordenó al ejército español salir de Lodi y poner sitio al ejército sitiador de Pavía, que se vio así rodeado. El sitiador se convirtió en sitiado. Este óleo de un discípulo de Patinir está invertido, de forma que aquí vemos al campo imperial en lo que sería el suroeste, pero en realidad estaba en el nordeste. Mientras que Pavía, que aquí la vemos al norte, estaría en realidad al sur. Es decir, el arriba es abajo, ¿no? La ciudad de Pavía estaba rodeada por un foso que tomaba sus aguas del río Tesino, y este tenía un brazo llamado Gravalone que dejaba una especie de isla, un arrabal, una especie de isla que es donde estaba Pedro Vélez de Guevara protegiendo el puente cubierto, que se aprecia un poco al fondo, ¿no? Una línea así verde que se ve que cruza el Tesino. Ese puente todavía está en pie. Había otro puente de pontones construido por los ingenieros franceses, por los gastadores franceses, se llamaban en aquella época, pero no estaba antes de la desembocadura del Po, sino estaba río arriba, 3 kilómetros de río arriba. Esto es una licencia que se toma el pintor, pero que no fue así. Al norte de Pavía había una dehesa que los duques de Milán utilizaban como coto de caza, y en el centro había un palacete que se llamaba Mirabello. Y alrededor del Mirabello estaba el campo francés. Las tiendas de campaña exactamente igual que hacemos ahora cuando nos vamos de maniobras. Al otro lado del arroyo Bernabola, que cruzaba todo el campo, se encontraba el campamento suizo. Al norte del parque, ya fuera de las murallas del parque, estaba la Cartuja de Pavía, de la que luego volveremos a hablar, y entre la Cartuja y el Mirabello, en ese tramo de muro, hicieron los españoles dos brechas para poder invadir el campo y presentar batalla. Aunque el pintor, como vemos, ha preferido pintarlas en este lado, que es otra licencia artística que se toma, ¿no? Y esto demuestra que las fuentes iconográficas, por muy exactas que sean, pues también el artista se toma este tipo de licencias porque le venga bien por el tipo de soporte, por la perspectiva, por lo que sea, ¿no? No es una fuente fiable al 100%. Bien, pues así las cosas, en la víspera el 23 de febrero, que era víspera de San Matías, los generales españoles hicieron un consejo de guerra y decidieron atacar ya porque temían que los franceses recibieran refuerzos y que los españoles se le fueran a buscar comida, a buscarse la vida, o desertaran, o que se le amotinaran a los alemanes. Y de esa forma, en la madrugada del día 24, los gastadores, que siempre son los grandes desconocidos, que eran los equivalentes a los ingenieros modernos, a los zapadores modernos, hicieron unas brechas en el muro del parque, y por allí entró los primeros 300 encamisados imperiales de todas las naciones, es decir, españoles, alemanes e italianos, al mando del marqués del Basto, que era sobrino de Pescara. Y se fueron rápido hasta el castillo del Mirabello para intentar capturar allí a Francisco, pensando que estaría allí alojado. Pero esa noche no estaba allí, y luego veremos el porqué. En realidad, se había movido con su gendarmería, con la caballería pesada y con una de las divisiones de infantería al norte del parque para salir en persecución de los españoles. Y claro, los españoles cuando entraron al parque, lo que menos esperaban es encontrarse allí tan cerca. Detrás de Basto entró el resto del ejército con Pescara en vanguardia, llevando consigo a la infantería española. En el grueso, que se llamaba en aquella época batalla, iba el virrey Lannoy con la infantería alemana, y en retaguardia el duque de Borbón con la infantería italiana y la artillería. Pero estos tuvieron la mala fortuna de que cuando entraron en el parque, ya los ruidos habían alertado a los franceses, y la infantería de Florence y la caballería de Tisserling les presentaron batalla, les derrotaron a los italianos, a la mayoría los pusieron en fuga y capturaron la artillería, de forma que los españoles no pudieron hacer uso de ella en toda la batalla. Todo lo contrario que los franceses, que la artillería francesa, que era muy numerosa a la española, se puso las botas, disparando
causó cierta mortandad en las filas imperiales y obligó al grueso a detenerse allá en el norte del parque sin poder avanzar más. Tal y como había ocurrido en Bicocca, la artillería tuvo que hacer fuego cuando la gendarmería comenzó a cargar. De hecho, cargó y puso en fuga a la caballería imperial, pero al hacer alto el fuego la artillería, los alemanes de Frundsberg aprovecharon para avanzar rápidamente, hacerse con los cañones, y la caballería había acabado su carga justo en la linde de un bosque. Y en esa linde estaban precisamente emboscados los arcabuceros españoles, que en cuanto llegaron allí los jinetes de la gendarmería, los hombres de armas, mejor dicho, de la gendarmería, hicieron alto para reagruparse, empezaron a disparar y coincidió que en ese momento llegó desde el Mirabelo el Marqués del Basto con sus arcabuceros y entre todos se hicieron una tenaza a la gendarmería y prácticamente la diezmaron. La inmensa mayoría de los caballeros franceses murió y solo algunos consiguieron ser apresados con vida. De forma simultánea, Antonio de Oliva ordenó a sus hombres que salieran de Pavía, pusieron en fuga a los suizos de Montmorency, lo vemos aquí abajo, que cruzaron el río Tesino para escapar. No así los de Guevara, que esa flecha que ha pintado el autor de esta magnífica infografía, que la he tomado de Almena, los hombres de Guevara no huyeron hacia el oeste, no huyeron hacia el sudeste, sino al noroeste, para reunirse con el duque de Alençon, que cruzó el Tesino por el otro puente de pontones, que como he dicho estaba 3 kilómetros más arriba. ¿Vale? Y ahí acabó la batalla, una batalla muy cortita que apenas duró 2 horas. Sobre esta batalla tan corta se han escrito muchas tonterías. Unos dicen que fue una batalla de un gran valor estratégico. Lo cierto es que no fue así, porque como ahora veremos, la paz solamente duró unos meses. En 1526 volvía a estallar la guerra y la victoria de Pavía no había servido absolutamente de nada. Pero ha sido magnificada por la historiografía desde el romanticismo. Lo único importante de esta batalla realmente fue la estrepitosa batalla de los franceses, que eso no es indudable, y sobre todo la prisión del rey de Francia, que no era muy común, sobre todo en la Edad Moderna, que un rey pudiera caer prisionero. De la batalla se han pintado numerosas óleos, que yo tengo como media docena, se han hecho grabados, se han incluso estampado en alguna joya, pero la fuente iconográfica más importante sobre la batalla son una serie de 7 tapices que hasta ahora se pensaba que representaban 7 momentos diferentes de la batalla, es decir, desde las 6, las 6 y media, las 7, las 7 y media, así, ¿no? Bueno, pues las últimas investigaciones demuestran que no es así, sino que representan un único momento tomado prácticamente a las 8 de la mañana en 7 momentos diferentes, en 7 lugares diferentes del parque. Es decir, en cada uno de esos numeritos que se ve ahí. Vamos a verlos uno por uno porque dan una idea muy acertada de lo que ocurrió realmente allí, mejor que estas infografías que son muy didácticas para nosotros, para los militares, pero la mayoría de nuestros oyentes igual no son capaces de identificarlas, lo que ahí ocurre. En el primer tapiz vemos al fondo como una compañía española está incendiando las tiendas del campamento imperial, porque así se hizo creer a Francisco I que los españoles estaban abandonando el campamento para salir huyendo. Y Francisco por eso se llevó a su gendarmería y a gran parte de su infantería al norte del campo para, en cuanto amaneciera, salir a perseguirlos. Y se encontró con que ya los españoles estaban dentro. Esta fue una estratagema que funcionó muy bien. Como la batalla ya estaba prácticamente concluida a las 8 de la mañana, vemos aquí cómo entra el tren logístico del ejército imperial en el parque, por las brechas que he mencionado antes. Concretamente vemos ahí a unos clérigos, vemos a unas damas y vemos a unos vivanderos, incluso a un mono encima de una mula. Aquí, en primer plano, el gran protagonista de este tapiz es la infantería suiza, que vemos que está rindiéndose a la caballería imperial, arrojando al suelo sus banderas, y al fondo la vemos también las picas. Han tirado las picas al suelo para enseñar de rendición. El segundo tapiz está protagonizado por Francisco I, que está siendo capturado por 3 hombres de armas. Lo están sacando del caballo, porque estaba prisionero. Al morir el caballo le había prisionado una pierna y lo están sacando entre los 3. Vemos a nuestra izquierda al virrey Lannoy, que está desmontando de su propia montura para aceptar la rendición de Francisco. Y justo detrás de Lannoy vemos un detalle muy importante, aunque no sé si se ve bien, que es un estandarte imperial de color rojo con el águila bicéfala y el plus ultra.
puede ser el estandarte del que luego hablaremos a continuación. Del que también se ha escrito mucho, ¿no? Hay mucha leyenda urbana también sobre este estandarte. Aquí vemos al rey de Navarra, que está siendo también capturado por otros dos hombres de armas españoles. Y el resto del tapiz pues, presenta otras escenas más intrascendentes. En el tercer tapiz, la protagonista es la gendarmería, es decir, la caballería pesada francesa, que la reconocemos porque lleva en los petrales, lleva la flor de lis. Y vemos allá al fondo cómo están la linde del bosque, lo están aguardando los arcabuceros y escopeteros españoles y alemanes para comenzar a disparar mientras que estaba reagrupándose. Aquí en primer plano, a la derecha, vemos a algunos de los encamisados del Marqués del Basto y vemos un detalle muy curioso, y es que además de la camisa, llevan una espada de Borgoña cosida en rojo, para diferenciarse de los soldados franceses, que tenían otro emblema del que luego hablaremos. El cuarto tapiz es el central de la serie, hemos dicho que son 7, por lo tanto el cuarto es el central, y además tiene a los verdaderos protagonistas de la batalla. A la derecha de ese cuadrado amarillo que he pintado está el Marqués del Basto, pie a tierra. Sabemos que es el Marqués del Basto porque el artista ha pintado su nombre, justo encima se ven los trazos de las letras, aunque a esta distancia no se leerá muy bien. Y a la izquierda vemos al Marqués de Pescara a caballo. Y vemos ahí una gran bandera de la infantería española que, como vemos, tenía el fondo amarillo y el espada de Borgoña en rojo, además de otra serie de motivos que no somos capaces de distinguir. ¿Vale? Esta es una de las muchas banderas que hubo allí en Pavía. Vemos a varios encamisados y vemos también a otros soldados que no iban encamisados, que serían los hombres de Basto, perdón, los hombres de Pescara. Y todos ellos están haciendo fuego a bocajarro contra la gendarmería que la vemos al fondo. Aquí a la derecha vemos a esta figura que está en pie con una lanza en la mano, diciendo adelante, adelante. Ese es el coronel Frundsberg, que está ordenando a sus lansquenetes que capturen la artillería. Y ahí al fondo vemos a una compañía de jinetes, concretamente sabemos que son albaneses por los turbantes, albaneses o croatas, lo vemos con sus características adargas y vemos que están persiguiendo a la caballería francesa que se retira. En el quinto tapiz vemos el Palacio del Mirabelo, en el cual ya no quedan españoles porque ya hemos visto que los encamisados ya estaban fuera en los tapices anteriores. Todos los que estaban en ese castillo, que eran la mayoría, eran los intendentes, o sea, los, ¿cómo se dice esto? Los proveedores, los vivanderos, incluso todo el tren logístico francés estaba ahí. A todos ellos los masacraron los encamisados antes de salir. Aquí vemos a la tienda del rey de Francia, entre otras, del campo francés. El campo francés terminaba en esta línea de gaviones, que tú que eres ingeniero sabrás distinguirlos mejor que yo. Son esas especies de cestas, ¿no? Rellenas de ramas y de tierra que se utilizan para proteger a los cañones. Y aquí por delante vemos, de la misma forma que antes veíamos en el primer tapiz a las damas españolas entrando en el campo, aquí vemos a las francesas saliendo. Vemos a la izquierda a una dama vestida con ropas humildes y a la derecha vemos a una con una ropa muy lujosa a lomos de lo que parece un caballo. No sabemos si es la mujer de un capitán, una prostituta o las dos cosas a la vez. Que en aquella época era muy común. Aquí a la izquierda vemos una escena curiosa y son alemanes matándose entre ellos. Y esto es porque los alemanes del sur, es decir, los alto alemanes, que eran de Baviera o de Austria, eran católicos. Mientras que los alemanes del norte, o bajo alemanes, alemanes bajos, que eran los sajones, los prusianos y los holandeses, que se llamaban también bajo alemanes en aquella época, porque el idioma holandés está relacionado con el sajón, eran protestantes. Y entonces se odiaban entre ellos más que odiaban a los franceses o a los españoles, respectivamente. Porque de hecho los alemanes bajos consideraban a los otros traidores, no solamente a su emperador, sino también a su dios, ¿no? Entonces el odio que se tenían era mortal. El sexto tapiz está protagonizado, como vemos, por Pavía, que aparece en todo su esplendor, toda la muralla, y vemos ahí a la izquierda como de la puerta del castillo, atravesando el portón, el puente levadizo, sale la caballería en busca de la infantería suiza, a la que hemos visto cómo rinde en el primer tapiz. Aquí vemos, en primer plano, a un soldado francés cómo salta el muro del parque para escapar. El muro del parque no medía 1 metro, como parece ahí, sino medía 6 metros, la altura de una pica. Pero el artista ha tenido bien
pintarlo así tan bajito para que veamos qué es lo que hay detrás. Otra licencia artística, pero en este caso favorece la comprensión de lo que está ocurriendo. Como vemos, el francés lleva cosida en su jubón una cruz blanca, una cruz latina blanca, que es el emblema que utilizaban los franceses para diferenciarse, mientras que los imperiales, como hemos visto, utilizaban el aspa de Borgoña. Tengamos en cuenta que en una batalla como esta, que había 60.000 soldados ahí pegándose unos contra otros en tan poco terreno, pues era muy fácil que causar bajas propias, ¿no? Entonces era muy importante reconocerse. Los españoles no tenían problema, porque si decían, ¿tú de dónde eres? Yo soy de la Mari, era español. Y salvo los de Guevara, que estaban al otro lado del río, no había ningún problema, no se podían confundir. Pero los alemanes sí se podían confundir unos con otros. Entonces, por eso eran tan importantes estas señales. Aquí a la derecha vemos un pozo de tirador del cual están saliendo algunos soldados para huir y vemos como muchos soldados franceses están arrojando sus armas y sus armaduras en la ribera del Tesino para poder huir nadando. Muy pocos lo consiguieron porque estábamos en febrero, las aguas corrían, eran heladas y además venían con mucha fuerza porque unos días antes había habido una especie de dana allí en los Alpes y la riada monumental había arrastrado todas las obras que estaban haciendo los franceses en el cauce a la altura del puente cubierto para intentar desviar el Tesino por el Grabalón, de forma que la muralla del sur de Pavía quedara al descubierto y se pudiera pasar andando para atacarla, porque ese lado estaba mucho más desprotegido que el norte. El último tapiz, vemos al duque de Alençon cómo se retira por el puente de Pontones, protegido por los españoles de Guevara, que en cuanto terminan de pasar los franceses, lo destruyen con sus alabardas para impedir que los jinetes que les perseguían pudieran alcanzarles. ¿Vale? Bien, pues así, esto es la batalla, esto es lo que da de sí. En 2 horas, no mucho más se puede contar de ella. Lo que sí podemos es desmontar algunos bulos. Por ejemplo, este de que al rey de Francia lo capturaron unos infantes españoles. Esto es ridículamente falso. No hubo ningún alabardero que lo tirara del caballo ni ningún arcabucero que lo matara. En realidad, las fuentes iconográficas de esa época lo describen así. Fueron 3 hombres de armas, 3 soldados de caballería, concretamente de la compañía de Hernando de Alarcón, que se llamaban Pita de Veiga, Juanes de Urbieta y Diego de Ávila. Y así consta en el informe que Pita de Veiga remite al emperador, lo vemos ahí abajo. Estos soldados rodearon a Francisco, lo desarmaron primero, le quitaron la espada, le quitaron las manoplas, el casco, las plumas, se lo llevaron todo de recuerdo. Y tuvieron que proteger su vida porque el marqués de Pescara había dado orden a todos sus arcabuceros que mataran a todos los franceses que vieran presos o no presos, para evitar que los piqueros se entretuvieran capturándolos y no prestaran atención a la batalla. Por eso estos 3 hombres de armas tuvieron que rodear a Francisco y protegerlo de los propios españoles que lo querían liquidar, porque además no sabían quién era. Tengamos en cuenta que en aquella época no había televisión ni Wikipedia y nadie sabía cuál era la cara del rey Francisco. Estos soldados se quedaron con parte de su armadura, con las armas. Unas se las robaron y otras el rey se las entregó gustosamente. Y estas armas están en la Armería Real, en Madrid. Por ejemplo, esa borgoñota, el estoque, la daga, la manopla y una de las piezas de la armadura. Y uno de ellos, Pita de Vega, se le arrancó del cuello este collar de la Orden de San Miguel, que cuentan las fuentes que procedía de la época de Carlomagno, y que en el centro, como vemos, dentro de esa gema, había una reliquia de la Vera Cruz. Huelga decir que cuando murió Jesucristo, una cruz romana era tan repugnante para cualquier judío o protocristiano de aquella época como puede serlo hoy una horca, un patíbulo o una silla eléctrica, y a nadie se le ocurre llevarse un trozo a su casa. ¿Tú te imaginas que los hijos de María Antonieta se llevaran un trozo de la guillotina? Evidentemente no. Cuando 300 años después llegó allí la emperatriz Helena, la madre de Constantino, a buscar la cruz, pues claro, los judíos hicieron un negocio vendiéndole tantas reliquias de la Vera Cruz que daría, si las juntáramos todo, daría para hacer cruces y crucificar a media China. Pero bueno, estos son cosas que la historia profana y la sagrada no deben mezclarse. Yo solamente ahí lo dejo apuntado. Otro de los mitos de la batalla de Pavía es el tema de la bandera, de la que hemos hablado antes. Verás, como tú bien sabes, Augusto Ferrer Dalmau es uno de nuestros mejores pintores. De batalla, casi que el mejor. Pero claro, tiene el problema de que él no es historiador. Tiene que dejarse asesorar por algún especialista en cada campo de los que él pinte. Y como además abarca toda la historia del ejército, desde la Edad Media hasta la actualidad, pues imagínate, ¿no?
Pues necesita documentarse muy bien. Y en este caso, pues cometió el error de pintar a Pita de Veiga con una bandera de infantería. Esa blanca y roja, que evidentemente no pudo estar en Pavía. Yo tengo una ahí atrás. Esa bandera blanca y roja la venden hoy en la tienda de souvenirs, pero ningún tercio jamás llevó esa bandera. Llevaban algo parecido. Llevaban una bandera blanca, azul, verde o del color que fuera, con una cruz roja, blanca, verde o del color que fuera, pero con muchos dibujitos alrededor, dibujos heráldicos, vegetales, cuadros, triángulos, lo que fuera. Llamas, las llamas eran muy frecuentes, sobre todo en las unidades alemanas, pero desde luego esa bandera blanca y roja no pudo estar en Pavía. Primero porque eso no es una bandera, eso no es un estandarte de caballería, es una bandera de infantería. Ningún soldado de caballería podría ir a la guerra con esa bandera porque le estaría pegando todo el rato el trapo en la cara y no le dejaría ver. ¿Vale? No podemos llevar eso a caballo. En realidad, el propio Pita de Veiga dice en su informe que lo que se capturó, lo que él capturó, mejor dicho, lo que él rescató ese día, fue un estandarte de caballería, que pertenecía al rey de Romanos, que para entendernos era el archiduque Fernando, hermano del emperador Carlos, que luego fue el que lo sustituyó como emperador, Fernando I. Obviamente Fernando era de caballería y llevaría su compañía, que él no estaba allí en la batalla, pero su compañía sí que estaba, llevaría uno de estos estandartes, un estandarte parecido a estos que vemos aquí. Ahí vemos a la derecha un estandarte de España, de cualquier general español, podría ser Hernando del Halcón perfectamente. Vemos un estandarte alemán, el del águila bicéfala sobre el campo amarillo, y vemos en ese estandarte precisamente las farpas, que son esas colas que lleva el estandarte, a diferencia de las banderas que son cuadradas. Vemos a continuación un estandarte de Borgoña, blanco con el aspa de Borgoña, pero vemos que lleva además 4 chesqueros en los vértices, que no lo lleva la bandera pintada por Dalmau, porque en aquella época había horror vacui y las banderas iban muy sobrecargadas. A la izquierda del todo vemos la serpiente que simbolizaba al ducado de Milán, y por detrás se advierte un poco el estandarte del duque de Borbón. Vemos el campo azul con las flores de lis y la banda roja que lo identifica. Y luego queda en el centro ese otro estandarte amarillo con una espada de Borgoña en roja y un zigzag que no he conseguido identificar. No sé realmente a quién pertenece. Algún general español, pero no sé exactamente a quién. Puede incluso que sea una licencia del artista. ¿Vale? O puede que fuera el del Marqués del Basto, que aparece ahí representado con esa cartela. En realidad, sea como fuera el estandarte, no fue la primera vez que se empleó en Pavía. Eso está más que demostrado. Porque en este fresco que se pintó en 1506 para inmortalizar la entrevista que tuvo Fernando el Católico con su yerno, Felipe el Hermoso, en Remesal aparecen ya estandartes con la cruz de Borgoña. Aspa de Borgoña, cruz de San Andrés, es exactamente lo mismo. Una vez me acuerdo que tuve una discusión con tu mujer en X, bueno, discusión no, debate, intercambio de pareceres en X, a cuenta de Juana la Loca. Juana la Loca estaba realmente loca. Aunque hoy se intenta. ¿Cómo se dice esto? Minimizar. ¿Cómo se dice? Minimizar No, o... ensalzar un poco su figura, ¿no? Sí. La verdad es que tenía que estar bastante mal de la cabeza la pobre. ¿Por qué? Vamos a aceptar que Felipe el Hermoso fuera un maltratador de manual y que la puteara tanto y la quisiera encerrar para quitársela de medio y convertirse en rey de Castilla. Pero como sabemos, duró muy pocos meses de rey. Enseguida, Fernando el Católico recuperó la corona porque, no lo olvidemos, él cuando estaba vivo Isabel era rey de Castilla y de Aragón, y así firman todos los documentos. Los dos eran reyes de los dos reinos, no solamente fue rey de Aragón. Vale que él, porque quería recuperar la corona de Castilla, mantuviera a su hija encerrada. Eso también lo podemos comprar. Pero nada de eso explica por qué Carlos I, que era un amante fervoroso, hijo de su madre, como así demuestra la correspondencia, y ahora veremos un ejemplo, no la sacó de Tordesillas cuando llegó en 1516 a España y la mantuvo ahí encerrada 40 años, siendo el emperador. 40 años encerrada, cuando ella podía haberse movido libremente por el Alcázar de Madrid haciéndole compañía a la pobre Isabel, a la emperatriz, que se tuvo que aburrir más que una ostra, porque Carlos siempre estaba fuera. Sin embargo, a Juana nadie la sacó de Tordesillas, y eso demuestra que muy bien de la cabeza no debía estar. Algún motivo debían de tener para mantenerla allí. Bien, sea como fuere, vemos aquí un detalle muy curioso, no sé si te has fijado, en los colores de esos estandartes que llevan, bueno, estos más que estandartes son guiones, que llevan estos piqueros que son la escolta de Felipe el Hermoso. ¿Te has dado cuenta? ¿Qué ves ahí, en los colores?
color rojo, el color amarillo, el color blanco, pues un poco las equivalencias como las compañías, ¿no? De la primera, la segunda, la tercera. Exacto, exacto. Es un detalle que a mí me ha llamado mucho la atención. Mm. Esos son los colores que tienen ahora mismo los banderines de las compañías en todos los batallones y regimientos de caballería, batallón de infantería, regimiento de infantería, perdón, regimientos de infantería de todas las armas o de caballería. Todas las compañías tienen ese orden de colores. La primera compañía el rojo, la segunda el amarillo, la tercera el blanco, la cuarta el negro, aquí la cuarta no está muy claro. Verde la compañía de servicios y azul la compañía de plana mayor, ¿no? Pues fíjate dónde tenemos ya el primer ejemplo de esos colores. Yo no sé si cuando se adoptaron esos colores para los banderines durante el reinado de Alfonso XIII se conocía este fresco o no, o fue simple casualidad, pero fíjate que curiosa la historia, ¿no? Si hacemos zoom sobre el de la primera compañía, lo vemos aquí de cerca y vemos cómo sería probablemente otro posible estandarte que llevara la compañía esta de... bueno, en este caso no puede ser porque el estandarte de Pita de Vega era de caballería y esta es una compañía de infantería. El modelo del estandarte era diferente. Pero vemos el diseño, que es a lo que voy. Vemos que la cruz de Borgoña, en este caso está dorada, lleva el chesquero en el centro y unos motivos heráldicos o flores o lo que sea a su alrededor. Porque en esta época había horror vacui. Las banderas siempre tienen que estar llenas de cosas, ¿vale? Así pues, queda demostrado que la bandera de la Cruz de San Andrés o Aspa de Borgoña no se utilizó por primera vez en Pavía, sino que es mucho más antigua. Cabe decir que el primero que la utilizó fue uno de los duques de Borgoña, creo que fue Juan, no sé si Juan Simiedo, el primero que la utilizó allá por el siglo XIV. Bien, acabada la batalla de Pavía, el rey Francisco lo hemos dejado prisionero, bajándose del caballo, y el virrey Lannoy se lo llevó a la fortaleza de Pavía, casi desnudo, porque los soldados le habían despojado de todas las prendas de todas las piezas de su armadura, para llevárselas de recuerdo, y el propio virrey le tuvo que prestar la sobrevesta, que es esa especie de túnica que llevaban los caballeros por encima de las armaduras. Y iba montado en un borrico. Pues lo montan en un caballo, podía picar espolda y largarse. O pues lo montan en un burro, lo llevan de la rienda, y cuando llega al puente levadizo de Pavía, Francisco se echan a llorar como una nenaza diciendo que, por favor, pidiendo que no lo metan prisionero en un castillo que él no había conseguido tomar, que era una afrenta para él. Y en aquella época, pues imagínate, los caballeros se lo tomaban muy a pecho. El virrey Lannoy le concedió el llevárselo a la Cartuja de Pavía, de la que hemos hablado antes, y ahí estuvo una semana. Como evidentemente la Cartuja se podía defender muy mal, podían atacar en cualquier momento los italianos partidarios de Francisco, de allí fue trasladado al castillo de Pisigetone, como siempre escoltado por Hernando del Arcón, que era el capitán de la compañía a la que pertenecía Pita de Vega y el resto de los captores. Allí en Pisigetone aguardaron las noticias del emperador. Este recibió novedades de la batalla cuando estaba en Madrid y inmediatamente ordenó celebrar misas de acción de gracias por toda España, en todas las iglesias de España, pero prohibió los festejos, por respeto a los muertos, que en esta carta se especifica que fueron 16.000 franceses y solo 400 imperiales. Hay otras cifras de muertos y de heridos en la batalla que circulan por internet, pero estas son las oficiales. Y por tanto, irrefutables. Vale que no fueran exactas porque en aquella época no creo que nadie se pusiera a contar a los 16.000 franceses uno por uno. Pero bueno, son bastante más aproximadas que las otras. Fíjate en el encabezado de la carta. ¿Cómo se dirige Carlos a su madre? Serenísima reina, Serenísima reina, nuestra muy cara y muy amada señora madre y lugarteniente general. O sea, vemos ahí a un hijo que tiene mucho respeto y amor por su madre. ¿Por qué la tuvo encerrada 40 años? No creo que fuera por gusto. Bueno, pues de allí, tras recibir estas novedades de la batalla, Carlos mandó un mensajero allá a Pavía para que el virrey Lannoy se embarcara con Francisco en una galera de la escuadra de Nápoles y llevara a la ciudad de Nápoles al rey Francisco prisionero y que lo metiera en el castillo de Nápoles. No sé si has visitado Nápoles, el castillo de los españoles es impresionante. Allí se supone que tenía que ir, que estar preso el rey de Francia. Pero durante la navegación se le había ordenado a Lannoy que abriera un sobre con una carta, igual que los comandantes de los submarinos nucleares, con las instrucciones estratégicas. Bueno, pues al abrir el sobre,
vio que no, que tenía que virar hacia poniente y poner rumbo a Valencia. Esto así había sido una maniobra de despiste por si en algún momento la escuadra genovesa o la francesa intentaban interceptar a la napolitana para apoderarse del rey. Cuando llegaron a Valencia, Francisco desembarcó, no pudo ser recibido por la virreina, que era Germana de Foix, viuda del rey Fernando el Católico y antigua amante del emperador Carlos, porque el marqués de Brandenburgo, con el que le habían obligado a casarse para disimular, estaba moribundo. De hecho, murió pocos días después. Entonces, Francisco llegó, fue recibido por las autoridades, pero no por la virreina. Fue encerrado en el castillo de Benisano. Allí estuvo unas semanas, donde recibió, por cierto, la visita del duque de Borbón. Y de allí luego, cuando se recuperaron de la travesía, que en aquella época eran mortíferas, de hecho, morían más soldados españoles de los tercios en el mar que en Flandes. Cuando se recuperaron todos, pusieron rumbo por tierra a Guadalajara. Y en Guadalajara, curiosamente, asistieron a la boda del hijo del duque de Medinaceli con la hija de Hernando del Arcón, de su captor, que le seguía sirviendo de escolta. Y el pueblo de Francisco se prestó a servir como padrino de los contrayentes. Y entre las celebraciones se le hizo en su honor una corrida de toros. De ahí que a Francisco le impactó tanto que se las llevó, las exportó a Francia y por eso hay corridas de toros en el sur de Francia, concretamente en Arles, son muy famosas. De Guadalajara continuaron marcha hacia Madrid y allí estuvo Francisco encerrado en la Torre de los Lujanes. Fíjate que estos lienzos, este y los que veremos a continuación, ya no son de la época, no son del siglo XVI, se le nota en el estilo, son del siglo XIX, del estilo historicista, y por tanto tienen algunas licencias, ¿no? Por ejemplo, en las ropas, ¿no? Esos atuendos, esos cascos, esos morriones que llevan los soldados españoles no son propios de la época de Pavía, sino más bien de la época de las guerras de Flandes, ¿vale? Es una licencia más que licencia, desconocimiento de los artistas, ¿no? De este periodo. De todas formas, tienen tanto gusto por el detalle que son muy impactantes, ¿no? Son unas obras de arte impresionantes. Bueno, después de pasar por la Torre de los Lujanes, Francisco fue encerrado por fin en el Alcázar, en unas habitaciones que se le redecoraron a la medida de su prestigio, y allí suplicó reiteradamente que el emperador Carlos los visitara, pero Carlos dijo que no. Se negó a visitarlo hasta que Francisco no firmara una renuncia por escrito a Italia y sobre todo al Ducado de Borgoña. Italia para Francisco era territorio conquistado, pero el Ducado de Borgoña era la tierra de su abuela. Y tras la derrota de Nancy, de Carlos el Temerario, habían pasado al rey de Francia. Entonces Carlos quería a toda costa recuperarla. Hemos visto que el emperador mantenía una parte de Borgoña que era el condado, lo que hoy se llama el Franco Condado, pero el resto de Borgoña era ya propiedad del rey de Francia. Y Carlos quería que renunciara a todo el ducado. Francisco aceptó renunciar a Italia, aunque luego no cumpliría. Pero dijo que para renunciar al ducado de Borgoña tenía que consultar con el Parlamento porque ya formaba parte, digamos, del patrimonio de Francia. Con esa excusa, y cuando ya Carlos aceptó visitarlo porque se había puesto enfermo y estaba, vamos, que había peligro de que incluso se muriera, no se sabe si de la pena o de la rabia, Carlos aceptó visitarlo y se llevó consigo a la hermana de Francisco, Margarita de Valois, para convencerlo de que firmara de una vez. Y al final Francisco firmó el Tratado de Madrid. Y Carlos le permitió volver a Francia para conseguir que el Parlamento firmara la renuncia a Borgoña, a cambio de dejar en España como rehenes al Delfín, que venía a ser como el príncipe de Asturias, y a su hermano. Pero en cuanto Francisco pisó Francia, se desentendió del tratado y pactó con el Papa y con los príncipes italianos, con diversas señorías italianas, una nueva liga para atacar al emperador. Porque argumentaba que ya que Carlos era propietario de Cerdeña, de Sicilia, de Nápoles y ahora de Milán, que su objetivo era conquistar toda Italia y convertirse en rey de Italia. Y a los italianos de esta época del Renacimiento les escocía tanto tener un rey como la época de los romanos, en la época de la República Romana, el recuerdo de los reyes etruscos, ¿no? Los italianos siempre han sido muy enemigos de los reyes. Y por eso Francisco consiguió que se aliaran con ellos. Además, él sabía perfectamente que Carlos no iba a vengarse con sus hijos, que no les iba a tocar un pelo. Entonces, por ese lado estaba tranquilo. De esta forma, estalla la Quinta Guerra Italiana en 1526. Por eso te dije al principio que la batalla de Pavía está muy sobrevalorada, porque en realidad tuvo una importancia mínima. Lo único importante fue que se capturó a Francisco. Pero, de hecho, importancia estratégica nula, porque al año siguiente estaban otra vez a bofetones. De esta Quinta Guerra tenemos la suerte de contar con la única película que se ha rodado de todas estas campañas.
se llama El oficio de las armas. Por supuesto está rodada en Italia por una productora italiana, porque en España, como tú bien sabes, el cine español está a otras cosas. Está sobre todo a resucitar la guerra civil todos los días. Es una película que merece la pena verla porque está rodada en escenarios naturales, sobre todo en Ferrara y en Módena. Las armas, los vestidos son escrupulosamente acertados, incluso las escenas de batalla. Está protagonizada por el coronel Frundsberg, que intenta avanzar sobre Roma, y el capitán Giovanni de Medici, que es el jefe de la caballería papal, intenta impedirlo, ¿no? Y al final, pues no, bueno, no lo voy a contar. Si no, os voy a hacer spoiler. Pero merece la pena que la veáis. La primera campaña había costado 1.200.000 escudos, que era una verdadera fortuna. Tengamos en cuenta que un soldado cobraba 3 escudos. O sea que ahí había dinero como para pagar a 400.000 soldados. Toda esa cantidad inmensa de dinero tenían que afrontarla entre el Papa, el Emperador, el Rey de Inglaterra, que simultáneamente a esto que hemos contado estaba atacando Francia por el norte, los duques de Milán, Saboya y Ferrara, el Marqués de Monferrato y las señorías de Lucca y Siena. No así Florencia, porque se había puesto de parte del Rey de Francia. ¿Qué pasó? Que todos estos soberanos pagaron su parte, pero el Papa se negó a pagarla. El Papa no pagó los atrasos de la batalla y eso enfadó muchísimo a los soldados imperiales, que ni corto ni perezoso decidieron marchar sobre Roma para exigirle al Papa que les pagara los atrasos. Pescara y Lannoy, temiendo lo que iba a pasar, dijeron que no querían saber nada del asunto y se marcharon para Nápoles. Y el ejército quedó al mando del duque de Borbón. Pero este murió de un arcabuzazo nada más al saltar la primera muralla de Roma. Con lo cual todo el ejército quedó al mando de Juan de Urbina, del maestre de campo de la infantería española. Y los españoles no se cortaron. Masacraron a la Guardia Suiza y pusieron cerco al castillo de San Ángel, que este sí que lo conocerás, si has estado en Roma. Está muy bien dibujado en esta ilustración de la época. El Papa ahí resistió durante varias semanas hasta que al final, viendo que Roma estaba siendo devastada por los soldados imperiales que estaban furiosos, accedió a pagarle los atrasos. Allí se quedó Juan de Urbina con un par de compañías para poder recibirlo y transportarlo, y el resto del ejército salió corriendo para Nápoles porque en Roma se había desatado la peste y habían tenido noticias de que un ejército francés había entrado de nuevo en Italia. Y había, en vez de pararse en Lombardía, había ido directo hacia Nápoles aprovechando que el ejército imperial estaba en Roma. A marcha forzada los españoles consiguieron llegar antes que los franceses. Vamos, los españoles y el resto del ejército imperial. Y no sé si entraron en Nápoles con 5 o 6 millas de ventaja sobre los franceses. Y estos cometieron el error de acampar alrededor de Nápoles en las faldas del Vesubio, donde había unas ciénagas y entre la peste que habían llevado los imperiales de Roma y el paludismo y la malaria motivada por las picaduras de los mosquitos, la mitad del campo francés pereció. Y a los que quedaron, Juan de Urbina y Hernando de Alarcón, que salieron con la infantería y con la caballería, los masacraron. El marqués de Pescara ya había muerto, y Lannoy también, y quedaban como generales el marqués del Basto y el príncipe de Oran, que sería el nuevo virrey. Pero ambos fueron capturados en una batalla naval por la escuadra genovesa de Andrea Doria. Andrea Doria inmediatamente escribió al rey Francisco y le ofreció la cabeza de estos dos generales españoles a cambio de una suma importante de dinero. Francisco se negó a pagarle, entre otras cosas, porque estaba en bancarrota, y Doria, ni corto ni perezoso, se pasó al bando imperial. Y desde entonces, desde 1528, la escuadra genovesa formó parte de la armada imperial, algo que tendría mucha importancia en las campañas contra los otomanos, como vimos, por ejemplo, en Lepanto. Tengamos en cuenta que Génova y Venecia tenían las armadas más importantes de aquella época en el Mediterráneo. Bueno, destruido este nuevo ejército francés, a Francisco no le quedó más remedio que rendirse ya por fin a la evidencia y aceptó firmar el Tratado de Cambrai, llamado Paz de las Damas, porque la firmaron la reina madre francesa, Luisa de Saboya, y la hermana del emperador, Margarita de Habsburgo. Viendo que por fin ya Italia estaba en paz, por fin, 10 años después de su proclamación como emperador, pudo Carlos coronarse en Bolonia, en una ceremonia que duró 3 días. Fue escoltado allí por un nuevo prototercio al mando de Hernán Pérez de Rivadeneira, que luego escoltó al emperador a Alemania tras la coronación. Mientras esto sucedía, el resto del ejército imperial, incluyendo el prototercio de Juan de Urbina, marchó a asediar Florencia, donde, como ya hemos dicho antes, se habían puesto del bando de los franceses y habían expulsado a los Medici de la ciudad para instaurar una república, mejor dicho. Durante este asedio se produjo el ataque de los otomanos a Viena, el famoso sitio de Viena de 1529. Y el emperador ordenó al marqués del Basto, que ahora era el capitán general de la infantería,
que mandara allí a Viena para socorrer a 2.000 infantes españoles. Pero estos se amotinaron, se negaron a ir a Viena y se amotinaron porque tenían perspectiva de saquear Florencia. Y si en Roma ya se habían hecho ricos con el saqueo, imagínate en Florencia, que era la capital del arte del 480 e inicios del 580. Al final la ciudad consiguió ser asaltada, tomada, saqueada tras la batalla de Gaviñana. Juan de Urbina murió durante el asedio en Espelo y fue sustituido por Juan de Vargas, que había sido antes su alférez, en el mando del prototercio. Una vez conquistada Florencia, llegó por fin la paz a Italia, una paz breve, y se reformó la infantería. Muchas compañías fueron reformadas, otras marcharon a Sicilia con Jerónimo de Mendoza, algunas a Nápoles, otras regresaron a Lombardía y Juan de Vargas se quedó en Asís con el resto. Estando allí, solicitó licencia al Marqués del Basto para marchar a Nápoles a visitar a su familia, que hace muchos años que no la veía, y fue sustituido por Rodrigo Machicao. Fue el nuevo maestre de campo del prototercio, primigenio de Pavía. Las vacaciones fueron cortas porque en 1532 el sultán intentó de nuevo sitiar Viena y esta vez el emperador, para evitar motines, se ordenó al Marqués del Basto que fuera con todo el ejército de Italia a proteger la capital imperial. Y allí marcharon concretamente 26 compañías de infantería española. Cuando vio llegar al poderoso ejército imperial, el sultán otomano, aunque tenía abrumadora mayoría numérica, no confiaba mucho en sus hombres, porque la mayoría eran mercenarios o eran serbios o albaneses que estaban enrolados a la fuerza, y decidió retirarse. Por lo tanto, el sitio de Viena acabó prácticamente sin que hubiera batallas campales, solamente un par de escaramuzas. El ejército regresó a Italia y ahí en 1533 hubo una reforma por la cual 16 compañías acompañaron al emperador a Barcelona y allí fueron reformadas, es decir, disueltas. 5 compañías engrosaron la guarnición de Nápoles y otras 5 la de Sicilia, pero antes de llegar a Sicilia se les ordenó marchar a Coroni. Coroni es esta fortaleza en Grecia donde el prototercio de Jerónimo Mendoza, que estaba guarneciendo Sicilia hasta entonces, había sido llevado por Andrea Doria para servir de distracción a la armada otomana durante la campaña de Viena, para evitar que los turcos pudieran navegar libremente por el Adriático y reforzar el ejército otomano que estaba asediando Viena, pues se plantó allí este prototercio como una distracción. Andrea Doria le prometió a Mendoza que estaría allí durante un año y que luego lo rescataría. Y efectivamente cumplió su palabra. Y en sustitución del prototercio de Mendoza llegó el de Machicao. Que al año, antes de que llegara Doria a rescatarlo y abandonar la plaza, porque de hecho no servía para nada, tuvo la mala suerte Machicao de que fue capturado por los otomanos, decapitado, y su cabeza se clavó en una pica. Y no pudo regresar con el tercio a Sicilia, donde por fin, después de tantos años, gozó de unas merecidas vacaciones al mando de Álvaro de Grado. Allí se repartió el tercio, cada compañía por uno de los castillos que rodeaban toda la isla para evitar los desembarcos de los berberiscos, Siracusa, Palermo, Catania, etc. Las vacaciones de nuevo fueron cortas porque en 1535 la emperatriz Isabel convenció a Carlos de la necesidad de tomar Túnez y Argel, porque de allí salían los piratas berberiscos que continuamente asolaban las costas españolas, sobre todo de Málaga, de Murcia, de Almería, para llevarse hombres para las galeras y mujeres para los harenes. Túnez se consiguió conquistar, pero no Argel. En las dos campañas estuvo el emperador y puso en riesgo su vida, como bien demuestra Cereceda. Aquí en esta batalla de Túnez fue donde por primera vez el cronista Prudencio Sandoval menciona la palabra tercio, y eso confundió al conde de Clonar, que pensó que si los tercios habían estado ya en la jornada de Túnez es porque habían sido organizados un año antes, en 1534, pero esto no es así. En realidad, si leemos a Cereceda, que sí que estuvo allí, era uno de esos arcabuceros que están ahí en primera línea, lo que hubo en Túnez fueron 2 escuadrones, el escuadrón de Santiago y el escuadrón de San Felipe. Escuadrones se llamaba a esta formación compacta de picas, dejando las banderas en el centro, y con los arcabuces o mosquetes rodeándolos, haciendo guarniciones al frente y a los flancos, para protegerlos. ¿Vale? Esto se llama escuadrón, no tercio. Este fue un error de Sandoval, que obviamente no estuvo en la batalla y escribió un siglo después. Por lo tanto, en una época en donde ya eran frecuentes los tercios, por eso se equivocó. Y llevó a error a clonar y clonar a todos los historiadores contemporáneos. Por eso todo el mundo piensa que los tercios habían nacido en 1534 o 1535. Pero no es así. Después de la conquista de Túnez, el ejército se replegó. El
ese escuadrón de Santiago, compuesto por la infantería vieja, regresó a Italia, a Sicilia y a Nápoles, y el escuadrón de San Felipe, compuesto por la infantería nueva, es decir, por los bisoños o reclutas, vino a España y aquí fue disuelto. Pero el año siguiente fue de nuevo activado porque el rey Francisco había vuelto a invadir Lombardía. Carlos se enfadó muchísimo porque veía que es que no cumplía su palabra ni para atrás, no voy a decir a quién se parecía, mentía más que hablaba, y le retó a un duelo personal, en una especie de torneo, de forma que el que ganara se quedaba con la novia, en este caso con Italia. Pero Francisco no se molestó en contestarle. Carlos reunió a todo su ejército, tanto a la infantería vieja de Sicilia y Nápoles como a la que proveniente de Málaga, o sea, la que llegado de Túnez se había licenciado en Málaga y se había vuelto a alistar para esta campaña, y juntos intentaron de nuevo sitiar Marsella, pero fue de nuevo un fracaso. Yo no sé por qué se empeñó con Marsella. Era imposible tomarla. La campaña, como digo, costó la vida de muchísimos soldados imperiales y el ejército tuvo que replegarse a Génova. Y allí en Génova, Carlos promulgó esta famosa instrucción de la que todo el mundo habla y muy poca gente ha visto. La instrucción de Génova, que nunca fue una ordenanza, como decía Quatrefages, fue una instrucción financiera, una más, de rutina, en la que aparecen por primera vez, y aquí sí, la palabra tercio. Aparecen 3 tercios, el tercio de Nápoles y Sicilia, el tercio de Lombardía y el tercio de Málaga. Ya hemos hablado de esto en algunos otros programas que tú y yo hemos hecho, pero para los nuevos oyentes tendré que volver a explicar que en realidad no eran 3 unidades, sino 4, porque tenían 4 maestres de campo. Jerónimo Mendoza mandaba el tercio de Lombardía, que había estado antes en Coroni, el tercio de Álvaro de Grado mandaba el tercio de Sicilia, Rodrigo Ripalda al de Nápoles y Juan de Vargas, que había mandado antes el de Sicilia, había pasado luego al de Málaga en sustitución de Garcilaso de la Vega, que había muerto durante la retirada de Marsella, de una pedrada en la cabeza. Si tenemos 4 unidades, lo suyo habría sido hablar de 4 cuartos. ¿Por qué en la instrucción se habla de 3 tercios? Pues porque se les pagó en 3 veces. Y si tú una tarta la partes en 3 trozos, lo que tienes son 3 tercios. Es así de claro. A la primera parte se le pagó el 30 de septiembre y ahí estaban incluidas las 9 compañías de Nápoles y las 12 de Sicilia. Por eso aparecían juntas, porque llevaban juntas desde Túnez. En la segunda parte, el 15 de octubre, se pagó a las 7 compañías que después de Coroni se habían ido a Lombardía, estaban en Milán acuarteladas. Y el 25 de octubre se pagó a las 11 compañías que después de Túnez habían ido a Málaga, se habían disuelto y se habían vuelto a alistar para la campaña de Marsella. Por lo tanto, son 3 fechas de pago y eso hace que se mencione en la instrucción a 3 tercios cuando en realidad había 4 unidades. Como el nombre de Málaga no es italiano y les descuadra a muchos autores que pretenden que se llamaban tercios porque eran las 3 partes en las que estaba dividida la guarnición de Italia y no era así, se han inventado nombres muy interesantes para este último. Por ejemplo, el tercio de Niza o el tercio de Génova, que nunca existieron, el tercio de Cerdeña, que se creó en 1564, o el tercio de Saboya, que se creó en 1600. O sea, pero estos tercios no tienen nada que ver con el de Málaga, son unidades completamente diferentes. ¿Vale? En realidad, los 4 tercios viejos, los 4 que llevaron este nombre, por primera vez fueron los de Nápoles, Sicilia, Lombardía y Málaga. Teniendo en cuenta, como hemos visto, que el de Sicilia ya había estado en Pavía y en la Bicoca. Tenía una vida muy anterior a que se les pusiera aquí el nombre de tercio. Como tú bien sabes, tu hijo ya era tu hijo antes de que lo bautizaras. ¿Sí o no? Ponerle el nombre no le quita su vida. Este tercio de Sicilia ya existía antes de que se llamara tercio. Por eso yo les llamo prototercios. Bien, de todas formas, estos 4 tercios tuvieron una vida efímera porque 2 años después de la instrucción de Génova desaparecieron. El tercio de Málaga se unió con el de Florencia en la toma de Castilnuovo y allí fue exterminado por los turcos. Y los tercios de Sicilia, Nápoles y Lombardía fueron reformados, es decir, disueltos por el Marqués del Bastón, que aquí vemos un retrato suyo pintado por Tiziano. ¿Por qué? Pues porque los capitanes, que los vemos ahí abajo, un poco cabreados, habían cometido 2 tipos de fraudes. En primer lugar, en aquella época, los pagadores imperiales no le daban el dinero a los soldados, se lo daban a los capitanes, y los capitanes los repartían. Y estos tíos, que eran muy listos, se habían quedado con el dinero de los muertos y de los desertores. En segundo lugar, estos capitanes aceptaban sobornos de las autoridades de los pueblos por los que pasaban. Como no había cuarteles, los soldados se alojaban en las casas. Y mediante esos sobornos, las autoridades de los pueblos conseguían que los soldados se alojaran en las casas de los más pobres, en las cuadras o incluso en las porquerizas, pero no en las casas de los más ricos, que era donde se alojaban los capitanes y los trataban a cuerpo de rey. Los soldados se enfadaron, obviamente, se amotinaron y el Marqués del Bastón no se andó con chiquitas, aunque había sido su jefe desde muchos años atrás,
y había combatido codo con ellos, sobre todo en esa encamisada que hemos visto de Pavía, le cortó la cabeza a todos los capitanes responsables. Disolvió todas las compañías, que eran 36, y dejó solamente en pie 8. De las 12 del tercio de Sicilia solamente sobrevivió una, la de Luis Pizaño. Del tercio de Nápoles, la de Francisco, conde de Novelara, y la del tercio de Lombardía, solo la de Sebastián de San Miguel. Hay 3 compañías que no he conseguido identificar. El marqués del Basto, cuando informó de todo esto al emperador, le dijo que eran capitanes veteranos, tanto Cardona como Mendoza y Hernando de Figueroa. Pero no he conseguido averiguar en qué tercio estaban. Probablemente sería uno de cada uno de los tercios. Uno sería de Sicilia, otro de Nápoles y otro de Lombardía. Así que pasaron 2 capitanes de cada tercio a este nuevo tercio de Lombardía. Gonzalo Hernández era un capitán bisoño, no había tenido mando antes, y Francisco de Prado fue el maestre de campo elegido por Basto, había sido capitán de caballería. Fue nombrado Prado porque en principio se eligió Álvaro de Grado, pero como Álvaro de Grado se había sentido muy ofendido porque lo habían tratado durante el juicio que se había hecho a los capitanes, él obviamente pues era un capitán de compañía y estuvo implicado en el juicio, pero se demostró su inocencia. Pero enfadado con Basto por haberlo tratado tan mal y sobre todo por haberle obligado a entregar su espada, que eso era algo que iba contra el orgullo, el honor de cualquier capitán, decidió pedir licencia y se fue del ejército. Y por tanto, Basto eligió a Francisco de Prado para que ejerciera como maestre de campo de este tercio, que se llamó Tercio de Lombardía también, con el paso del tiempo. Al ser el segundo que llevó este nombre, yo lo identifico como Tercio de Lombardía II. He de decir, antes de terminar, que este tercio acabó siendo disuelto en Flandes por Alejandro Farnesio, así que nunca vino a España. Así que ninguno de los 4 tercios primigenios que hemos visto, ni este Tercio de Lombardía II, vino a España, por tanto su historia no se puede heredar por ningún regimiento actual. Algo que no tiene muy claro todavía ni ellos ni el Instituto de Historia Militar, que pretende que cualquier unidad pueda heredar la de todas las unidades que se han llamado igual a lo largo de la historia, y eso es una falacia. Bueno, pues terminamos aquí. Vemos que el tercio este de Sicilia I, el protagonista de la batalla de Pavía, tuvo una vida muy corta, solo 17 años, pero muy intensa. Lo hemos visto que salió de Nápoles, estuvo en Bicoca, estuvo en Pavía, estuvo 2 veces en Marsella, en Florencia, en Roma, defendió de nuevo Nápoles, viajó a Viena, defendió Siracusa, bueno, en realidad toda Sicilia, conquistó Túnez y socorrió al tercio de Mendoza en Coroni, en Grecia. Como vemos, se movió por todos los teatros de operaciones de aquella época. Estuvo en todas las batallas importantes. Tuvo 4 maestres de campo a lo largo de esos 17 años. Juan de Urbina, que murió en Espelo. Juan de Vargas, que pasó luego al tercio de Málaga y se licenció después de lo de Castilnuovo, fue uno de los supervivientes. Rodrigo de Machicao falleció en Coroni, como ya hemos visto. Y Álvaro de Grado, que pidió licencia para irse a su casa, como ya he dicho, por sentirse ofendido por el trato. Y esta es la historia del tercio de Pavía. Las fuentes que he empleado para escribir sobre él, concretamente un artículo que he mandado a la revista Historia Militar, no sé cuándo me lo van a publicar, pues son estas, sobre todo las fuentes primarias, que son las escritas en aquella época. Hay muchas, como vemos, su fiabilidad no es la misma, aunque todas sean contemporáneas a la batalla, no todas tienen la misma fiabilidad. He calificado con un 10 a las fuentes archivísticas, las tomadas del archivo de Simancas o del archivo de la nobleza, por ejemplo, el privilegio de Pita de Vega está en el archivo de la nobleza. Con un 9 a las fuentes arqueológicas, es decir, un arcabuz o la borgoñota de Francisco I, la espada de Francisco I, son fuentes primarias irrefutables, ahí no hay nada que opinar. Si no tienen un 10 es porque alguien nos tiene que informar de para qué servía o de quién eran, ¿no? Con un 8 a las fuentes bibliográficas oficiales, es decir, las escritas por el propio Consejo de Guerra. Con un 7 a las testimoniales, que son las escritas por los propios soldados, por ejemplo, Cereceda u Oznaya, que fueron soldados en la batalla de Pavía. Con un 6 a las fuentes divulgativas, que son las escritas por los cronistas del siglo XVI y XVII, como Sandoval, que obviamente no estuvieron en la batalla, por lo tanto hablan de oídas y pueden cometer más errores que los anteriores. Con un 5 y con un 4 respectivamente las fuentes artísticas y literarias. ¿Por qué? Porque tanto los pintores como los novelistas pueden tomarse licencias para contar la verdad y la mentira. Mezclan la realidad con la ficción de forma voluntaria. Y por último, las fuentes que menos información aportan, pero sí algo, son pues las audiovisuales. En aquella época no había cine, pero sí tenemos la música renacentista, que es maravillosa, por cierto, y tenemos también recopilados los toques de pífaro y a tambor. Hay una asociación musical que se ha dedicado a rescatar las partituras de aquella época. Sabemos cómo sonaban esos toques que mandaban con el tambor, formar a los escuadrones, calar piques, etc. Mucha menos fiabilidad tienen las fuentes secundarias, que son las que están escritas en la época contemporánea. Ya no son cronistas, sino son historiadores de verdad, es decir, que analizan las fuentes anteriores y pueden enriquecerlas.
Por ejemplo, por eso las fuentes testimoniales tienen más valor, las actuales que las de entonces. Porque cualquiera que haya escrito sobre la batalla de Pavía, leyéndose a Cereceda, es capaz de identificar los errores que comete Cereceda, porque no es infalible. Sobre todo si los puede comparar con los manuscritos que se han encontrado. Por ejemplo, en mi caso, mi tesis doctoral tiene más fiabilidad que Cereceda porque yo he descubierto los errores de Cereceda. Entonces, por eso les he puesto más fiabilidad. Lo triste de las fuentes secundarias es que las fuentes oficiales, que como hemos visto, en el caso de las primeras tenían un 8, en el de las secundarias solo tienen un 3. ¿Por qué? Porque estas fuentes oficiales escritas por el propio ejército no confían en los historiadores actuales, en los historiadores científicos actuales, como es tu caso o el mío, y somos los últimos de la fila. Pero grandes historiadores como Parker, como Quatrefages, gente que ha estudiado a fondo los tercios, el Instituto de Historia Militar los ignora y prefiere seguir creyendo al conde de Clonar, a Ferrer Couto, que no tienen ninguna credibilidad. Credibilidad cero, porque escribieron a mediados del siglo XIX, en la época de la historiografía romántica, en la cual se mezclaba la realidad con las leyendas, como todos sabemos, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Eso no tiene fiabilidad ninguna. Y eso hay gente que no lo tiene claro. Hay incluso algunos historiadores actuales, algunos de prestigio, algunos catedráticos que siguen confiando en Clonar como si fuera palabra de Dios. Y Clonar es una novela lo que escribe. Casi está mejor documentado Pérez Reverte para escribir a la triste que el conde de Clonar. Y eso es algo que no le entra en la cabeza a algunos historiadores. Bueno, pues ahí les dejo otra serie de pinturas, incluyendo pues la pintura, las películas, la que he mencionado antes, El oficio de las armas. Y curiosamente, fíjate la nota tan alta que le he dado a las fuentes informáticas, que obviamente no las sabía como primaria. En pares están muchos manuscritos, no de la batalla de Pavía, pero sí sobre otros temas. La base, la Biblioteca Digital Hispánica en Google Drive, perdón, Google Books y Archive permite rescatar muchos libros escritos en aquella época. Todos los que se citan ahí, yo los he podido descargar de Archive o de Google. En Dialnet hay muchos artículos escritos por historiadores de prestigio que están libres de derecho de autor. Y por último, la Wikipedia, que no es una fuente muy fiable, pero sí que es muy práctica, pues para saber, por ejemplo, fechas, quién era el padre de Francisco I, cómo se llamaba el segundo hijo, para estas cosas. Y a veces citan fuentes que, aunque no están bien interpretadas en el propio artículo, pero la fuente en sí sí que puede ser. Exacto. Te lleva a conocer tú una fuente que a lo mejor no tenías conocimiento de ella. Y claro, cuando la lees, porque muchas de ellas son descargables, pues dices, pues mira, esta fuente no la conocí yo y está bastante bien. Para eso sí sirve la Wikipedia, pero hay que poner siempre en cuarentena lo que dice. Sí, la Wikipedia no es fiable, ¿no? Sí. Pues a la espera de que se publique este artículo que te he comentado, que he mandado a la revista Historia Militar, a ver si se dignan publicármelo este año, que conmemoramos, como bien sabes, el 5º centenario de Pavía, el 4º centenario de Breda y por cierto, y el centenario de Alucemas, ¿no? Que no se nos olvide. No, sí, efectivamente. En septiembre de 1925. Exacto. De ese tema sabes tú más que yo. Pues a la espera de que ese artículo sobre Pavía se publique, pues recomiendo como siempre a tus lectores que cualquier consulta que tengan sobre los tercios pueden acudir a mi libro, que el capítulo 5 está dedicado a ellos, aunque es una pequeñísima síntesis de lo que será mi tesis, apenas 100 páginas, de las 1200 y pico que llevo ya escritas. Y les dejo con esta frase que pronunció el almirante Bonivet cuando regresó a París después de la batalla aquella del Sesia, cuando lo del Puente de Plata. Llegó a París y obviamente Francisco I le dijo, pero bueno, tío, ¿cómo te han podido echar los imperiales de Francia si tenías el mejor ejército del mundo? La gendarmería, la infantería suiza. Y le dijo Bonivet, sí, pero ellos tenían 5.000 españoles que parecen 5.000 hombres de armas, 5.000 caballos ligeros, 5.000 infantes, 5.000 gastadores y 5.000 diablos. Así éramos los españoles de aquella época. Lástima que no todos ahora seamos iguales que ellos. Pues nada, muchas gracias por atenderme hasta este punto. Pues muchas gracias a ti, Fernando, y gracias por a traernos... tus oyentes. Claro, muchas gracias a ti por traernos tanta sabiduría, tanto conocimiento y tanto descubrimiento, ¿no? Porque nunca paras de descubrir cosas y de echar abajo pues todas esas creencias basadas en el conde de Clonar, como tú dices, que es como inspirarse en un cuadro del siglo XIX al final para hablar de Juana de Castilla, por ejemplo, ¿no? Los cuadros maravillosos, iconográficos, pero que lógicamente hay que cogerlos con reservas porque en el 19 ni se tenía tanta posibilidad de acceder a las fuentes, ni la capacidad de búsqueda era como la que tenemos hoy día, ni mucho menos, y como tú has mencionado en otros vídeos, cuando el conde de Clonar no encontraba una fuente, lo que hacía es que se la inventaba. Y así directamente cuadraba el estadillo para evitar dejar espacios, ¿no?,